Continuando con nuestro libro del Premio Nobel de Irving Wallace, continuamos. Eran las 4:57 de la tarde, frente al Concert Hall, rutilante con su iluminación de las grandes solemnidades, en la enorme plaza del mercado limpia de nieve. Varios millares de personas arracimadas para defenderse del frío esperaban la llegada de los rezagados, con la ilusión de verlos vestidos con sus trajes de etiqueta. La atmósfera estaba cargada de orgullo cívico y de un espíritu prodijo y festivo. Durante una hora, los numerosos mirones habían contemplado, encandilados, la llegada incesante de Rolls-Royce, Cadillacs, Daimlers, Facel Vegas y una docena más de coches extranjeros, muchos luciendo banderines de distintas embajadas y legaciones en los guardabarros delanteros, junto con algunos Saabs y Volvos suecos, y todos se tenían ante la pétrea escalinata del auditorio. Se apeaban los caballeros en traje de etiqueta y chistera, y las señoras envueltas en abrigos de pieles que cubrían sus largos trajes de noche. Una multitud menor, pero más apretada, y que se hallaba contenida por numerosas fuerzas de policía, se había reunido frente a la entrada del escenario, que se abría en Ostorgasgatan, donde un 14 iluminado se proyectaba sobre la arcada del portal. Por aquella puerta, el rey y su séquito habían efectuado su entrada en medio de vítores y aplausos, y por ella pasaron también los nuevos y los antiguos laureados, junto con los miembros de las diversas academias. En el exterior había un rótulo que rezaba Tisnad, palabra que significaba silencio, pero que todo el mundo sabía que sólo se respetaba en las ocasiones corrientes, cuando se celebraban conciertos de música sinfónica. En cambio, aquella noche no había silencio que valiese, y todo el mundo se entregaba al más ruidoso regocijo. La entrada lateral conducía a un dédalo de corredores y escaleras, por el que se llegaba a la espaciosa zona del Concerthuset, situada entre bastidores. Ahí se habían reunido ya los participantes en la ceremonia final. El conde Bertil Jacobson los disponía apresuradamente en hileras, los representantes de las comisiones Nobel a la izquierda, los laureados presentes y anteriores a la derecha. Jacobson bullía entre los laureados, dándoles instrucciones y consejos, colocando a cada uno en su sitio, de acuerdo con el protocolo. Llegó junto a Denis y Claudio Marceau, con el propósito de recordarles cuál era su lugar, pero los halló enfrascados en animada conversación. La expresión de Denis era vehemente y la de Claudio contrita. Denis decía: «Oui, tengo tu palabra sobre esta, pero ¿y sobre la próxima? ¿Podré confiar alguna vez en ti?» Claudio la interrumpió, desviando la conversación hacia el trabajo de laboratorio que les esperaba. Hablaba de proteínas y de moléculas de glucosa cuando Jacobson, sintiéndose algo violento, decidió continuar su recorrido. A continuación vio que Carlo Farelli y John Garrett se hallaban enfrascados en un animado coloquio. Se preguntó si debía molestarlos, pero antes de que pudiera decirlo, notó una mano en el codo. Volviéndose, vio al profesor Max Stradman, mirándolo con expresión preocupada. Jacobson siguió al premio de física a un lado. «Conde», le dijo Stradman, «estoy muy preocupado.
No he visto a mi sobrina desde esta mañana. Debe de estar entre el público. No, no lo creo. Esta tarde Mr. Cray me dejó una nota para decirme que se iba a pasear con ella. No me dijo dónde, y que se reunirían con nosotros aquí, antes de la ceremonia. Pero, ¿dónde está Mr. Cray? Pues verá, yo... Jacobson miró a su alrededor. Aún no había contado a los presentes, pues suponía que no faltaba nadie. Sin embargo, no distinguió a Cray entre los reunidos. Debe de estar en alguna otra parte. Yo no lo he visto, conde. No faltará, puede usted estar seguro. Sin embargo, Jacobson experimentó también cierta preocupación. Antes de que pudiese realizar más averiguaciones, empezaron a tocar las trompetas en el escenario. Inmediatamente Jacobson empezó a desplegar una actividad febril. Palmoteó reclamando la atención general. A ver, escúchenme todos. Diríjanse a sus lugares. Han sonado las trompetas. El rey efectúa su entrada. Nosotros lo seguiremos. En gigantesco auditorio del Concerthus de Estocolmo, los 2100 espectadores distribuidos en el fondo de la platea y en el anfiteatro se levantaron de sus asientos, de terciopelo rojo como una oleada para saludar al monarca de Suecia. Los soldados y marinos uniformados terminaron de atronar los ámbitos con sus trompetas y bajando sus instrumentos, se colocaron en posición de firmes. A los acordes de la marcha real se inició el fastuoso desfile. Se abrió una de las 10 puertas de entrada a la platea, y cruzando frente a una columna blanca salió el rey, de su salón particular, seguido inmediatamente por los miembros de la familia real y el séquito palaciego. El soberano ocupó su lugar en la primera fila de platea, junto al pasillo central, frente al escenario cubierto de flores, en el que se alzaba un atril rodeado de micrófonos, 4 hileras de butacas vacías y las banderas pendientes de los masiles inclinados que surgían entre los 4 nichos, ocupados por estatuaria clásica. Cuando el rey tomó asiento y las personas de su séquito ocuparon sus respectivas butacas, los 2000 espectadores también se sentaron. Inmediatamente las puertas centrales del escenario se abrieron de par en par, entre el sonido de la trompetería, y por ellas penetraron en el escenario, formados de 2 en 2, los miembros de las comisiones Nobel, acompañando cada uno de ellos a un laureado, a los acordes de la orquesta, mientras los miembros de las comisiones se sentaban a un lado y los laureados en el opuesto. El rey se puso en pie. Era la única vez que se levantaba antes de que sus súbditos e invitados, porque aquella noche saludaba a sus iguales, a los que pertenecían a la realeza del espíritu. Jacobson se sentó muy nervioso en su lugar del escenario, paseó la mirada por la gran sala de conciertos y se sintió complacido en extremo. Ni siquiera le importaba demasiado la presencia de las 2 detestables cámaras de televisión en el podio y las otras 2 en sendos palcos. Todos los asientos de la platea estaban ocupados y daba gusto ver a tanta gente bien vestida. En los palcos de primer piso, reservados para los familiares de los laureados, distinguió a Mistress Sarale Garrett, junto a la señora Margarita Farelli, acompañadas de Miss Lea Decker. Había una butaca vacía, que debía ser para Miss Emily Stradner. El escenario resplandecía bajo los verdes helechos y una montaña de crisantemos blancos. Jacobson examinó a hurtadillas las hileras de butacas. Todas estaban ocupadas menos 2, y a la sazón ya no tenía que pasar revista para saber quién faltaba. Al otro lado de la gran escalinata, cubierta de alfombras orientales, que descendía desde la puerta abierta en el fondo del escenario, observó un vacío entre los embarados miembros de las comisiones. Faltaba el doctor Carl Adolfo Kranz,
que tenía que hacer la presentación del profesor Max Stallman. Esto era desagradable, pero no grave. Lo que era verdaderamente grave era la butaca vacía contigua a la suya, y que debía haber estado ocupada por Mr. Andrew Cray. Nunca jamás en la larga historia del premio Nobel un laureado convocado a Estocolmo había dejado de asistir a la ceremonia. Si Cray no se presentaba, su ausencia adquiría caracteres de insulto nacional y de escándalo internacional. La butaca vacía asumió dimensiones descomunales a los ojos de Jacobson. El anciano aristócrata dio en el silencio gracias al cielo por la larga duración del programa, que podía dar tiempo a que la butaca aún fuese ocupada. De pronto, Jacobson se dio cuenta de que había llegado el momento de declarar abierto el acto. Poniéndose en pie, se dirigió al atril, sobre el que estaba colocado su discurso de salutación. Hizo una reverencia al rey y luego miró hacia el público. Ninguno de los presentes podía conjeturar lo que entonces ocupaba su cerebro. Krantz embargaba sus pensamientos. Krantz y Andrew Cray. ¿Qué podía haberle sucedido? Krantz iba adelante, seguido por Cray, hasta que ambos llegaron a la proa de un yate de lujo, de palos muy inclinados, que se mecía suavemente en las aguas del canal. Cray, inspeccionando el casco de roble blanco, planchas de caoba y la elevada cabina del piloto que se entreveía en la semioscuridad, se dijo que debía de tener unos 13 metros de eslora y estar provisto de motores de 110 caballos de fuerza. Pase usted primero, dijo Cray. Cray abordó cuidadosamente la embarcación por su parte central, descendiendo los 2 peldaños hasta la cubierta de pino blanco. Cray le siguió al instante. Antes de que pudieran dar un paso más, se oyeron suaves y presurosas pisadas, y de las tinieblas surgió un joven sueco, rubio, atlético y de aspecto enfurruñado, vestido con chaqueta azul marino, pantalones de bolo y calzando zapatos blancos de tenis. Tenía la mano derecha metida en el bolsillo. Al reconocer a Krantz, lo saludó y luego miró fríamente a Cray. Krantz habló en sueco con rapidez, pero con tono autoritario. El joven, después de escucharlo, contestó también en sueco, con voz casi imperceptible. Krantz se volvió hacia Cray. Todo está conforme, pero insiste en cacharlo. Cray se encogió de hombros. Está perdiendo el tiempo, pero que lo haga, si quiere. Levantó obedientemente los brazos y el joven sueco palpó con mano experta y rápida el pecho y las caderas de Cray, los bolsillos de su chaqueta y los bolsillos del pantalón. Cray bajó los brazos satisfecho mientras el joven sueco decía algo a Krantz. Dice que podemos pasar, explicó Krantz. Mientras avanzaban, Cray observó que el joven sueco no le quitaba la vista de encima y que detrás de él había aparecido una figura más alta, que apenas se veía entre las tinieblas. ¿Cuántos son?, preguntó Cray en voz baja. 2. Mientras cruzaban la cubierta, Cray observó que la obra muerta del yate era de caoba natural bruñida. Se preguntó de quién podía ser aquella lujosa embarcación, pero pensó que en el fondo esto no le importaba. Así llegaron a la escalera de la cámara. Al descender bajo cubierta, Cray percibió los olores propios de un yate, que surgían de los adornos de latón, la caoba, las cubiertas fregadas, la pintura reciente, la gasolina y el petróleo, a todo lo cual se mezclaba la estimulante fragancia salobre del Báltico. El corredor por el que penetraron le produjo una sensación de claustrofobia. ¿Dónde están?, preguntó Cray. Walter Strahm está en la cámara. Miss Strahm se halla descansando en el pequeño camarote contigo. Déjame verla a ella primero. Krantz, que se debía por atenderlo después de su rendición incondicional, guió a Cray, haciéndolo pasar frente a una taquilla y frente a la cocina con sus 4 fogones.
hasta llegar a la puerta del camarote, con su reluciente pomo de latón. «Es aquí», dijo Kras. «¿Cómo sabe usted que es aquí?» «Le dieron calmantes», respondió el sueco a regañadientes. La impresión que le causó ver a su padre fue tan grande que se desmayó. Entonces le dieron algo para calmarla y que descansara. «Muy bien, déjamela ver». Ambos entraron en el camarote. Daba la impresión de un guardarropa alargado y bien iluminado, provisto únicamente de una silla, una repisa que hacía las veces de mesita de noche y una litera. Emily yacía muy encogida sobre la litera, bajo una pequeña portilla oblonga y vuelta de espaldas a la puerta. Como la calefacción estaba puesta y en el reducido camarote hacía mucho calor, ella se había bajado hasta la cintura la sábana de algodón blanco que la cubría. Vestía un suéter gris claro, con una falda azul. Las dos piezas se habían separado y mostraban su curvado espinazo con una porción de su espalda desnuda y la cinta elástica de su ropa interior rosada. Al pie de la litera tenía sus escarpines y sobre la silla estaba cuidadosamente doblada su grueso abrigo. Prestando oído, Cray percibió su ligera respiración. Eccles había cumplido su promesa. La joven estaba viva y al parecer no había sufrido daño alguno. «¿Ve usted?», se apresuró a decir Kras. «Todo va bien». «Sí, perfectamente», repuso Cray irónico. «Espere un momento», dijo Kras. «Yo iré a la cámara para explicar lo que ocurre a Walter Strana». Kras apareció por una puerta de la izquierda. Cuando estuvo a solas con Emily, Cray se acercó rápidamente a ella. Arrollándose junto a la litera, ella se había vuelto boca arriba, cruzando las manos sobre el pecho. Cray le tomó una mano, separándola de la otra, y le tomó el pulso. Era normal. Le soltó la muñeca, y entonces la zarandeó suavemente por el hombro. De momento, ella no respondió. Después se agitó, y mientras él le acariciaba el hombro, terminó por despertar. Volvió la cabeza sobre la almohada, con ojos soñolientos y reflejando en sus facciones la mayor confusión. Entonces lo reconoció. «Andreu, sí, amor mío, estoy aquí contigo». Su mirada pasó entonces al techo del camarote y luego examinó el resto de la reducida pieza. Cuando consiguió hablar, lo hizo con voz baja y pastosa. «¿Dónde estoy?» «Aún estás en Estocolmo. Te reuniste con tu padre». «Sí, ya me acuerdo, en parte». «¿Estás bien? ¿Te han hecho daño?» Ella trató de pensar, pero tenía el cerebro embotado y sus respuestas eran fragmentarias. «No», dijo por último, «únicamente la impresión y él». Su mirada se fijó en Cray. «¿Dónde está tío Max?» «Está bien, mejor que nunca. Probablemente ahora esté en la ceremonia». «Yo no me acuerdo, estoy aturdida». «Descansa». «André, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo fue que tú...?» «Eso no importa. Ya te lo contaré más tarde». La examinó. «¿Estás segura de que no te han hecho nada, además de ponerte la inyección?» «No. Ellos sí. Estoy segura. No me han hecho nada. Papá fue muy bueno». «Muy bien», se levantó. «Trata de dormir de nuevo hasta que se te pasen los efectos de la droga. Yo vuelvo enseguida». «¿Dónde estamos?» «No te preocupes, Emily. Estás en el camarote de un yate». «¿De veras? Y ahora estás en seguridad». «Tengo que resolver un asunto. Volveré dentro de un momento». «Pero, ¿qué será de tío Max y de papá?» Él puso un dedo sobre sus labios resecos. «Todo irá bien. Ahora duerme». Cuando retiró la mano, Emily ya había cerrado los ojos. Contempló con amor aquel rostro inocente, que ya formaba parte de su vida. Cuando su pecho subió y descendió rítmicamente bajo el suéter, comprendió que se había dormido y podía irse. La puerta del camarote se había abierto en silencio, y el diminuto físico, con su chistera en la mano, hizo una seña a Cray para que pasara a la pieza contigua. Cuando Cray se aproximó, Cray le dijo: «Ya se lo he explicado todo. Ahora mismo podrá ver al profesor Walter Stradman». Cray esperó un segundo antes de pasar la cámara, tratando de organizar sus pensamientos.
había hecho lo imposible por celebrar aquella entrevista, y ahora que la tenía al alcance de la mano, no sabía qué decir. Recordaba muy bien lo que se había propuesto decir, pero entonces le parecía mucho menos posible. De lo único que estaba seguro era de que la entrevista era hasta cierto punto necesaria y muy importante, pero al dirigirse hacia Crash se preguntó, ¿importante para Emily, Walter y Max Stradman o importante para él de una manera egoísta? Pasando ante Crash, penetró en la cámara del yate. Era una estancia de buen tamaño, lujosamente amueblada, con un armario de puertas correderas, una mesa, un escritorio sueco de madera clara, un retrete en la banda de estribor y una litera cubierta con una manta de vivos colores. Junto a la litera había una mesita redonda y tras ella, sentado en la litera, se veía un hombre anciano y encogido, de cara rubicunda y cabeza voluminosa, cubierta de escasos cabellos, blancos, pulcramente peinados. Cuando se levantó, haciendo crujir sus huesos, Cray observó que llevaba unos pantalones anchísimos y abiertos por la pretina. Kranz se lo presentó a Cray. Profesor Walter Stallman, Mr. Andrew Cray. Walter sostenía en la izquierda un vaso medio lleno y le tendió su diestra, surcada por abultadas venas. De modo que es usted el formidable premio Nobel de América. Muchísimo gusto en conocerlo. Cray les echó la mano con embarazo. El gusto es mío, profesor. Aquel débil anciano de nariz prominente no tenía nada de Emily. Pensó que ésta debía parecerse a Rebeca. Sí, Emily debe ser la viva imagen de su madre. Acerque una silla y haga el favor de sentarse, le dijo Walter, instalándose de nuevo sobre la litera. Levantó el vaso con excesiva rapidez, vertiendo parte de su contenido sobre sus pantalones, y Cray, acostumbrado a aquellas lides, conjeturó que no era el primero que bebía. Luego señaló la botella que estaba sobre la mesa. Estoy celebrando mi libertad, dijo con voz ronca. Esto es vodka, no tan fuerte como el que bebía en el cautiverio, pero no está mal. Pruébelo, Mr. Cray. Pruebe un poco de sol embotellado para el estómago, como dicen mis amigos rusos. Por una razón, no pudo discernir la vista del alcohol y la idea de que se pudiese beber en un momento tan crítico como aquel, perturbaron a Cray. Entonces, tratando de ser justo y analizándose con cuidado, comprendió que su turbación se debía a un sentimiento de culpabilidad personal. En su propia vida había experimentado muchos momentos de crisis durante los últimos años y los había rehuido ocultándose en el refugio que le ofrecía la bebida. Entonces sintió mayor simpatía por Walter, junto con el deseo acuciante de advertir al anciano acerca de las consecuencias que podía tener su debilidad, lo cual era propio de todos los bebedores regenerados, se dijo. Inmediatamente se sintió menos violento y más comprensivo. No, gracias, repuso. Me reservo para la fiesta de esta noche. Así, la concesión de los premios Nobel, comentó Walter levantando la mirada. Doctor Kranz, haga el favor de dar una silla a nuestro visitante. Kranz atendió inmediatamente el ruego y luego se acomodó en el banco que corría junto a la mesa, pretendiendo ocuparse con uno de sus rompecabezas metálicos, como si el asunto no le interesase. Cuando Cray se sentó frente a Walter, el anciano se echó el vaso al coleto y dijo en voz alta, vaya, es un placer conocer al buen amigo de mi hermano y al pretendiente de mi única hija. Estas palabras produjeron una ligera consternación en Cray, debido tal vez a la inesperada exuberancia de Walter. Se imaginaba encontrarse con una ruina humana, un hombre vapuleado y vacío, un esclavo que aún mostraría las huellas de sus
sufrimientos, un ser subyugado y vencido por los soviéticos, y en cambio se encontraba frente a un robusto y vocingelero rehén. Cray comprendió que la fachada de debilidad que le había atribuido era únicamente creación suya y no correspondía a la realidad. Se sintió burlado. En realidad, no puedo llamarme todavía amigo íntimo de su hermano, dijo, pero no me gustaría, pero nada me gustaría más que llegar a serlo. Nos hemos conocido aquí, en Estocolmo, pero lo de mi hija, vamos, no lo niegue usted. Walter Stam le guiñó un ojo y volvió a llenarse el vaso de vodka. No, eso no lo niego, profesor, la quiero mucho. ¿Y ella? ¿Qué dice ella? No lo sé. Walter le dirigió una sonrisa de conspirador, haciendo brillar dos dientes de oro. Bien, ya veremos. Una vez estemos todos en América, ya veremos. Podrá contar con un amigo en el juzgado. La referencia que hizo Walter de América aún produjo mayor consternación a Cray, pues desbarataban de antemano el ataque que tenía preparado y no disponía de otro plan. Al verla he experimentado un gran placer, estaba diciendo Walter. Se ha convertido en la mujercita que yo me imaginaba. Llegaré a ser. El día que nos separamos será el orgullo de mi vejez. Cray asintió. Sí, desde luego. La labor de Max ha sido admirable. Walter levantó la cabeza del vaso. La labor de Max, dice usted. Al parecer se exponía a hacer un comentario, pero cambió de idea y lo modificó. Max se ha portado bien, por supuesto, pero yo considero a la consanguinidad más importante que el medio ambiente. Por lo tanto, supongo que usted querrá atribuirme también algún mérito. Pues no faltaba más, profesor. Cray hizo una pausa, decidido a no seguir por aquel camino. Tenía que exponer sin ambajes el objeto de su visita. Debe de haberle sorprendido mucho que lo trajesen aquí desde Moscú, desde Leningrado, pues, de una manera tan imprevista. En efecto, asintió Walter. Miró a Cray. Inmediatamente sus ojos se empañaron de lágrimas y le tembló el labio inferior. Había renunciado hacía tiempo toda la esperanza de ver de nuevo a Emily y de volver a la libertad. Me imaginaba que pasaría el resto de mis días en aquel infierno. Permaneció pensativo durante unos segundos mientras su expresión se entristecía aún más. Con cuánta frecuencia, de qué modo tan constante, mi mente volvía a los días dichosos de antes de la guerra y luego a los días aciagos en que Max y yo tuvimos que trabajar para los nazis con objeto de mantener vivas a Rebecca y Emily en Ravensbrück. Sin embargo, durante la guerra hubo siempre esperanza, pero una vez terminada, todas nuestras esperanzas cesaron. Ya no podía haber esperanza. La decisión que tomé aquella noche de 1945 de permitir que Max escapara y se fuera con los americanos, ocupando mi lugar, fue calculada y emocional al mismo tiempo. Fue calculada porque, por entonces, Max estaba más avanzado en su trabajo que yo y sabía que su aportación a la causa en que ambos creíamos sería mayor que la mía. Fue emocional porque Max era mi hermano menor y yo consideraba mi deber velar por su seguridad. Después, cuando los rusos me capturaron, creí que me castigarían con la muerte, pues sospechaban que ayudé a escapar a Max, pero ellos tenían mi ficha y comprendieron que le sería más útil vivo que muerto. Los rusos son gentes eminentemente pragmáticos, sin la sensiblería ni los escrúpulos idiotas de los norteamericanos. Walter paladeó un sorbo de vodka. Me enviaron a unos 100 kilómetros de Moscú, a un lugar llamado Dumla, donde tienen su Instituto de Investigaciones Nucleares. Su intención era de que yo prosiguiese mis estudios nucleares, pero entonces
Al procurarse mis antecedentes, se enteraron de la existencia de una antigua publicación científica mía sobre la peste bubónica y me pidieron que ingresara en su equipo de investigadores dedicados a preparar la guerra biológica bajo la dirección del doctor Víctor Glinko. Esto me pareció aborrecible y al principio me negué, arguyendo que mis conocimientos biológicos eran superficiales, pues yo era un físico, no un bacteriólogo, pero ellos insistieron, afirmando que ya sabía lo bastante y que mientras trabajase podría ampliar mis conocimientos. Vi que no tenía otra elección y aunque a regañadientes tuve que acceder a sus deseos, durante una de las primeras pruebas se produjo una catástrofe en la planta nuclear contigua, una terrible explosión seguida de incendio. Muchos de los científicos que trabajaban conmigo resultaron muertos o gravemente heridos. Yo tuve suerte, ahora puedo comprobarlo, de no perder la vida. Mientras aún estaba en el hospital, se asignaron más fondos a la investigación para la guerra biológica. Comprendí nuevamente que tendría que participar en ella, pero esta vez fui más astuto y me puse a chalanear con ellos. Accedí a realizar aquel trabajo, a prestarles mi cooperación. Les dije, si ellos a su vez me facilitaban noticias de Rebeca y Emil, que eran los únicos vínculos que me unían a la cordura. Los rusos accedieron y yo les presté mi cooperación y vengo haciéndolos desde entonces, a la fuerza naturalmente, y por más que deteste ese trabajo, bajo el nombre falso de Dr. Lipsky, me pusieron ese nombre en el hospital cuando cerramos el trato. Esta estupidez política tenía por objeto que las personas del mundo occidental que conocían la existencia de mi publicación no pudiesen atar cabos y deducir que se realizaban experimentos para crear un tipo de enfermedad contagiosa. Se calló, poniéndose a pensar en aquellos sucesos antiguos y recientes. Luego echó un buen trago de vodka. Así es que aquí estoy, después de haber cumplido mi sentencia. ¿Sabe usted exactamente por qué lo trajeron a Estocolmo? Le preguntó Cray. Sí, sí. Me lo han explicado todo con realidad. ¿Sabe que piensan canjearlo por su hermano? Naturalmente. No es una condición muy satisfactoria, pero si bien se mira, es bastante razonable. Para agregar, poniéndose a la defensiva, Max ya ha podido gozar de la vida, gracias a mí. Ahora me toca a mí, ¿no cree? Espero con una ilusión indecible esta nueva libertad. Me siento exactamente como Edmundo Dantes cuando ocupó el lugar del cadáver del abate Faria y consiguió la libertad del castillo de If y las riquezas del conde de Montecristo. ¿Me comprende usted? Cray se sentía traidor hacia aquel anciano que ignoraba el propósito que lo había traído ahí. Lo comprendo, asintió Cray. Sin embargo, reconozco que debe de ser algo difícil para usted. Quiero decir, después de haber conocido la esclavitud, ahora se ve obligado a enviar a su propio hermano a ello. Las manchas que mostraba las mejillas de Walter parecieron hacerse más profundas. No es tan malo como dicen, exclamó. No se deje engañar por la propaganda ni se convierta en la víctima propiciatoria de la prensa reaccionaria subvencionada por los Morgan y los Rockefeller. Max será bien tratado en Rusia. En la Alemania Oriental, Walter le recordó la vocecilla de Kranz. Sí, en la Alemania Oriental, asintió Walter. Luego se volvió de nuevo hacia Cray, pero volviendo a la situación existente en la Unión Soviética, sepa usted que nuestra familia vive muy bien en Leningrado. Su familia, Walter parpadeó al mirar a Cray. Es una manera de hablar. Me refiero a la familia que formamos los sabios alemanes. Nos respetan como nunca nos respetarían en Norteamérica o en Inglaterra.
Somos la flor innata de la sociedad. Cray sintió una punzada de disgusto, injusto desde luego, teniendo en cuenta todo lo que había pasado aquel hombre, pero no puedo por menos de replicar aquellas palabras. En los Estados Unidos, los sabios también son muy respetados. Su hermano es un buen ejemplo de ello. Una excepción, insistió Walter. La Izvestia publicó una serie de artículos sobre la vida de los sabios en Norteamérica. Se me pusieron los pelos de punta. De pronto se echó a reír. Mejor dicho, se me hubieran puesto, de haber tenido más cabello. Entonces su cara asumió un aire solemne. No, joven, no me preocupo en absoluto por Max. Es posible que en el país de usted disfrute de mayor riqueza y lujos, pero no cuenta con el respeto debido ni los honores que merece. En cambio, el Leningrado los tendrá. En el Berlín Oriental, irá al Berlín Oriental, lo interrumpió Kranz con frenesí. Walter fulminó a Kranz con la mirada. Acabemos con esta ficción, doctor Kranz. El Berlín Oriental, Leningrado, Moscú, todo da lo mismo para los alemanes, como usted sabe muy bien. Acto seguido volvió su atención a Cray. Como usted puede ver, detesto los artificios. Max es hoy un premio Nobel. Dispondrá de una casa pagada por el Estado, de un laboratorio, de ayudantes, un trato de preferencia por parte del presidio, una butaca y una asignación en la Academia de Ciencias. Conozco a Max y sé que le encantará que lo traten como a un zar, y el trabajo no le matará, ni mucho menos. Tendrá que hacer algunos experimentos solares si lo desea, o si no, lo emplearán como espejuelo académico en Berlín para atraer a los jóvenes investigadores. No, no experimento ningún remordimiento, Mr. Cray. No envío a mi hermano a la isla del diablo ni a Alcatraz. Es un precio muy pequeño para la deuda que ha contraído conmigo y saber que de nuevo podré vivir con mi hija. Y ambos podemos tener la sensación de pensar que a Max no le faltará nada, absolutamente nada. Mientras escuchaba a medias esta perorata, cruzó por el cerebro de Cray una nueva idea. Aquel grotesco anciano se estaba pintando aquel cuadro encantador para callar a su conciencia, que en el fondo lo acusaba por participar en aquel odioso cambalache. Si todo es como usted me lo pinta, observó Cray amablemente, y la vida será tan maravillosa para Max, dígame, ¿por qué renuncia usted a tan encantadora existencia? Esta pregunta era descarada, pero no pareció hacer mella en Walter. En primer lugar, yo no soy Max, repuso lentamente. Como lo consideran de mayor categoría que yo, recibirá mejor trato. En segundo lugar, quiero vivir con mi hija en un país donde pueda enriquecerme y gozar de los bienes materiales que Max ha tenido a su alcance. No me negará usted que a mi edad tales deseos son comprensibles. Desde luego, asintió Cray. ¿Ha pensado ya en lo que harán en los Estados Unidos? Walter sonrió con aire de superioridad. Como usted puede suponer, no he tenido mucho tiempo para trazar planes, pero cuando estaba sentado aquí, descansando, antes de que usted viniera, esperando que llegase la noche y con ella mi libertad, empecé a pensar en mi futuro inmediato. Estoy seguro de que Max me cederá sus ahorros y su casa, a cambio de los míos, y esto me servirá para empezar. Se frotó sus ojos lacrimosos. Por supuesto, no pienso vivir en la ciudad de Atlanta, del estado de Georgia, como Max. Yo soy más sensible a las injusticias sociales que mi hermano. Yo me negaré a vivir entre gentes que maltratan y linchan a los negros y promueven algaradas. Me llevaré a Emily a Nueva York o Detroit. Trabajaré para los capitalistas para que así Emily y yo podamos convertirnos también en unos capitalistas. ¿Qué clase de trabajo piensa usted hacer?
Le preguntó Cray. Trabajaré para la paz si los capitalistas me dejan. ¿Continuará sus experimentos bacteriológicos? No, jamás. Pero en Leningrado se dedicaba a ellos. Los acuosos ojos de Walter miraron a Cray como si éste fuese un estudiante precoz pero descarriado. Joven, en Rusia yo realizaba esos trabajos para la paz, para nada más, como una actividad antibelicista, para disuadir a un posible agresor. De esto estoy seguro, pero falta saber si en Norteamérica existe idéntica predisposición pacífica y la misma buena voluntad. Quizá continuará usted sus estudios en el terreno de la energía nuclear, ¿no? Es posible, si me aseguran que es con finalidades pacifistas. De eso puede usted estar seguro. Walter dejó su vaso vacío sobre la mesita. ¿Quiere usted decir que Hiroshima y Nagasaki? Sonrió prontamente al ver la cara que ponía Cray. No, no hablo en serio. Estas destrucciones fueron jugadas políticas. Lo comprendo muy bien, para imponer la influencia americana en el Extremo Oriente antes que nosotros. Le ruego que no interprete mal mis palabras. Sé que el pueblo norteamericano es pacífico, desea vivir y dejar vivir, sostener buenas relaciones con todos, como los pueblos de todo el mundo. Sé que está en manos de los monopolios reaccionarios. Únicamente quería decir que no estoy dispuesto a vender mis servicios a los Morgan para contribuir a desencadenar una guerra total. Puede usted estar seguro de que Emily y yo solo trabajaremos para el pueblo. Durante la última parte de este discurso, un pensamiento vago pero imperioso se fue insinuando cada vez con mayor fuerza en el espíritu de Cray. Era un pensamiento que ya había cruzado antes por su mente, pero lo había rechazado por parecerle demasiado sorprendente e inaceptable. Pero durante aquellos escasos segundos su intuición vibró, alarmada, y aquel pensamiento vago fue creciendo, adquiriendo forma y relieve. A Cray no le gustaba tener que admitirlo, pero no podía desechar ya aquel pensamiento. Aún no pasaba de ser una simple hipótesis y no poseía pruebas de ella, pero podía procurárselas. De pronto resolvió lanzarse a fondo para obtener aquellas pruebas antes de que todo estuviese perdido, pues el tiempo pasaba implacablemente. Estoy seguro de que puedo confiar en usted, profesor, dijo con el aire más inocente que pudo aparentar. Luego consultó su reloj de pulsera. Uy, qué tarde es. Le he estado dando la lata y ya debería estar en la ceremonia para recibir el premio Nobel. Le agradezco mucho su visita, dijo Walter. Qué sorpresa tan agradable encontrar a un amigo. Cray miró a Walter. ¿No se ha preguntado usted a qué se debe mi visita? ¿Por qué obligué a Kranz a que me trajese aquí? Para ver a Emily, para ver si estaba bien. En parte sí, pero sobre todo vine a verlo a usted. ¿A mí? ¿Para qué? Tenía la idea de que conseguiría persuadirlo de que no realizase ese terrible intercambio. Sé cuándo ha sufrido usted, la deuda que ha contraído, más con usted, pero se me ocurrió pensar que no me costaría hacerle comprender que su papel en la vida de Emily terminó hace ya muchos años. Durante su adolescencia y su juventud, ella solo ha conocido a Max. Este, en efecto, es como su padre para ella y la ha cuidado como tal. Pensé que usted comprendería el dolor que le puede producir la sustitución. Asimismo, me imaginé que comprendería la importancia de Max en el mundo libre, sin que eso signifique rebajar su propia importancia. Pero Max es un valor consagrado, famoso, y que se halla a punto de realizar grandes descubrimientos que serán para todo el pueblo y para nuestro gobierno, no para empresas privadas. Y yo pensaba que las mejillas de Walter estaban arreboladas. Es usted un impertinente joven, le interrumpió, tratando de dominar su voz que temblaba de ira. Sus ajadas facciones flácidas y envejecidas por los años
y el alcohol parecieron ponerse tirantes y endurecerse. Es usted un entrometido, desprovisto de sentimientos. Cray permaneció sentado inmutable. Le pido que me disculpe, dijo. No tenía el menor deseo de ofenderle ni de... Walter golpeó la mesa con la palma de la mano, dura como una tabla, haciendo saltar la botella. ¿Qué sabe un niño mimado e ignorante como usted de la vida en Rusia y de lo que hemos tenido que pasar? ¿Qué saben todos ustedes de la disciplina, el sacrificio y el sufrimiento, con su tripla blanda y su cerebro blando? Títeres que las clases acomodadas hacen bailar a su antojo, muñecos educados en escuelas que solo están al servicio de los ricos y teniendo como única fuente de información las revistas y periódicos que son el portavoz de los poderosos. ¿Qué sabe usted y quién es para decirme lo que está bien y lo que está mal? Para decirme que siga sacrificándome por un hermano que se ha vuelto gordo y embotado y que usurpa el sitio que por derecho me corresponde junto a aquella que es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Kranz se precipitó hacia adelante. Por favor, Walter, por favor. Mr. Cray no se proponía. Cray apartó la silla y se puso en pie. No, Kranz, déjelo. Tiene razón. Yo no debería tratar de meterme en las vidas ajenas ni adoptar decisiones que solo a los demás competen. Esta es una manía muy desagradable de los editores, pero trataré de entenderme, pero trataré de enmendarme. Contempló al furioso Walter. Sí, me enmendaré, pero antes diré una última cosa. No hay ninguna razón que le obligue a regresar, en efecto, pero tampoco hay razón para que Max se someta y se vaya al otro lado del telón de acero. No pienso permitir que Eckars realice este su chantaje. Esta noche no se les hará ningún intercambio de seres humanos. Usted conseguirá la libertad, Walter, y más conservar la suya. Ahora mismo nos iremos todos de aquí. Kranz se precipitó hacia la mesa. Esto es imposible, Mr. Cray. Escúcheme. Cállese, Kranz, ordenó Walter. Luego se dirigió a Cray con tono que denotaba frío desdén. Estaba equivocado. Usted no es solamente un loco, sino un suicida. Cray trató de contenerse. Es posible ser un suicida cuando se anhela la libertad, como ocurrió en el caso de algunos húngaros y algunos alemanes orientales, observó con voz tranquila. No tenemos ninguna posibilidad de éxito, dijo Walter. Allá afuera hay dos guardias armados hasta los dientes, dos jóvenes rufianes que acogerían con agrado la ocasión de tirar al blanco. Nosotros somos cuatro, dos ancianos y una mujer, sin otras armas que su estupidez. Yo asumiré el riesgo mayor, insistió Cray. Iré delante. Está oscuro. Me acercaré a los guardias, los entretendré, los detendré del modo que sea. Entre tanto, ustedes tres tendrán tiempo de llegar al muelle, o mejor aún, podrán saltar por la borda y pedir socorro. Sus gritos, los disparos que me hagan, atraerán a una multitud de gente, no tengan duda. Yo no pienso saltar por la borda, dijo Walter con aspecto de mortificada reserva. No sé nadar. En ese armario debe haber chalecos salvavidas. Para flotar en el agua como un blanco excelente para esos rufianes. No. ¿Por qué arriesgar mi vida después de todo cuanto he pasado? Cuando como quien dice, ya toco la libertad con la mano y sin correr el menor peligro. Pero así podremos salvar a Max, no solamente a usted, sino a su hermano. ¿Pretende usted acaso enseñarme lo que tengo que hacer con mi hermano? Tartajeó Walter, tratando de levantarse, apoyándose en la mesa. Chocó con ella, en su agitación, derribando el vaso y la botella, y enviándolos a ambos rodando por el piso de la cabina, mientras el vodka salía borboteando de la botella. Walter vociferó: Max es asunto mío, no de ninguno de ustedes. Ya tengo bastante de todos ustedes y de sus agentes provocadores. Salgan inmediatamente de aquí. Cray permaneció sentado tranquilamente. No pienso irme.
Walter paseaba ruidosamente alrededor de la mesa. Entonces haré que lo eche, como una rata del mundo capitalista. Mira, que querer decirme lo que tengo que hacer, tratar de dictarme normas de conducta, a mí, que soy un hombre colmado de honores, respetado, considerado, idolatrado en la más poderosa nación de la tierra. De pronto, Walter interrumpió su acarada perorata. Su mirada pasó de Cray a Kranz y de este nuevamente a Cray, a la expresión de completo asombro que mostraba Kranz y a la de profundo desprecio que se pintaba en el semblante de Cray. El profundo silencio, tenso y cargado, que reinaba en la cámara, solo estaba turbado por el afanoso jadeo de los tres hombres, el tic-tac del reloj y los crujidos del casco de la embarcación. Cray fue el primero en hablar. No quiere usted escapar, Walter, ya me lo suponía, pero ¿por qué no quiere escapar? ¿Porque su hermano o su hija le importan tres pepinos? ¿O porque la libertad le importa un bledo? Usted no quiere la libertad, ¿verdad, Walter? La ira recubrió el rostro de Walter como una máscara deforme. Avanzó hacia Cray, alzando el puño como si fuera a pegarle, pero en lugar de golpearlo vociferó: La libertad, la libertad, ¿qué sabéis vosotros, atajo de borregos, de la libertad, de lo que significa verdaderamente la libertad? Sí, vosotros, con vuestras hipócritas palabras, dictadas por vuestras hienas capitalistas, los agentes provocadores, los belicistas, y usted no es mejor que ellos, ni Max tampoco, todos esperando con vuestros proyectos balísticos intercontinentales para destruirnos, a fin de proteger vuestros asquerosos dólares. Solo estaba a unos pasos de Cray, pero este no retrocedía. Experimentaba un tremendo júbilo interior. Se sentía protegido por una ilimitada confianza al saber finalmente la verdad. Habla como un comunista, Walter. Este lenguaje es exactamente el mismo que emplearía un comunista. Ni siquiera se molesta en no tratar de enseñar la oreja. Es usted uno de ellos, no de las personas decentes que viven allí, sino de los gordos, de los jefazos, seguros de su ciencia y de sus armas. Es usted un patán, un ignorante, gritó Walter. ¿Qué sabe usted de nuestra ciencia y de nuestras armas? Nosotros luchamos por la paz, trabajamos noche y día para salvar al mundo, para evitar que caiga en las garras de los imperialistas y hacer de él un solo mundo unido. Su mundo, Walter, no el mío, lo atajó Cray. Usted tiene un mundo a su gusto, no al de las personas normales de todos los países. Quédese en él, pues, lo han sometido a un lavado de cerebro, a un adoctrinamiento, le han hecho olvidar el pasado y desear el nuevo futuro donde usted y sus camaradas de adopción serán los reyes. Los obreros serán los reyes, gritó Walter. Cray observó al tambaleante anciano que había perdido su compostura y se erguía más fuerte y fanático, y entonces dijo: Usted no ha pensado ni por un momento en abandonar ese mundo, Walter. Ahora lo veo. Representó esta comedia porque el partido se lo ordenó. El partido, ¿verdad, Walter? El partido robótico, sin cerebro, que repite las consignas como una cotorra. Si vuelve a insultar al partido, se lo haré pagar caro, exclamó Walter, dando trapiés a punto de perder el equilibrio a causa del vodka y los ultrajes. El partido está compuesto de los mejores de nosotros, de 8 millones de elegidos que somos la flor innata, los mejores, los cerebros más notables de la tierra, y tenemos vuestra suerte en nuestras manos. No lo olvide. Y a usted les hizo el juego vergonzosamente, sin la menor intención de participar en ese chantaje, aunque fuese de una manera honorable. Sus jefes le ordenaron que fuese a Estocolmo para atraer con engaños a Max al Berlín Oriental,
a fin de utilizarlo para la destrucción, y después, una vez la misión cumplida, usted también volvería junto a ellos. Estas fueron sus órdenes, ¿no? Walter tenía la boca contraída y echaba espumarajos de rabia, incapaz de pronunciar palabra. Por último dijo en voz ronca: ¿Cree que yo me pasaría a ustedes, aunque fuese en un centenar de años? Si